el podcast que nos ayudará a afirmar nuestra identidad en Dios con la verdad de su palabra. Enlazadas, viviendo permanentes en Cristo, por Carolina Ríos. Hola, ¿cómo están? Nuevamente estamos aquí en otro nuevo episodio y también con una nueva serie que les estaba anunciando ya en estos días sobre las mujeres de la Biblia. Pero no son cualquier mujer. Obvio, todas las mujeres que se mencionan en la Biblia, por algo Dios permitió que estuvieran mencionadas, ya sea para un mal ejemplo que no debemos de hacer, pero sobre todo para un buen ejemplo, cómo Dios dignifica la persona, el género femenino, a través desde Génesis hasta Apocalipsis. Y en esta serie yo me quiero dar la tarea de que nosotras podamos conocer a otras mujeres que comúnmente no se mencionan en los estudios bíblicos de las mujeres o en conferencias y que están ahí en la Biblia. Y si están en la Biblia es porque Dios así quiso que estuvieran y que aprendiéramos algo de esta mujer. Así que este primer caso de esta primer mujer que vamos a estar estudiando el día de hoy, yo creo que son de esas mujeres que nunca habíamos puesto atención, que Dios la había puesto ahí en la Biblia. Y todas estas mujeres que vamos a estar viendo, quiero que pongan mucha atención porque yo sé que vamos a poder aprender de muchas de ellas. Pero antes de iniciar con el tema, quiero sobre todo hacerles otra vez saber y dar las gracias de antemano por la audiencia que se ha estado añadiendo a estos nuevos episodios aquí en el podcast Enlazadas, en este ministerio, que también me pueden encontrar en Facebook, en la página de Podcast Enlazadas, para que ustedes ahí, por favor, le den me gusta y puedan ustedes mantenerse al tanto antes que nadie de lo que va a estar sucediendo en la plataforma de YouTube donde tenemos este ministerio. Y también les quiero recordar que si les son de bendición y les está gustando los episodios, ahorita de una vez denle usted me gusta, suscríbase, ponga notificaciones para que le llegue este material antes que nadie y le recuerde que se va a estrenar. Y tenga usted al tanto de todos los estrenos que se están dando cada semana. Además de que es algo gratis, a usted no le cuesta nada y a mí me ayuda a que este ministerio se difunda y de antemano, pues muchas gracias. También les quería recordar que estoy ahorita teniendo una nueva edición del libro Enlazadas, Viviendo Permanentes en Cristo. Permítanme, perdón, es que no lo había sacado a la mano. Miren, este libro que ya va para 2 años de que se publicó, tiene una nueva edición. ¿Por qué? Porque yo les había dicho que tiene nuevos retos, nuevos capítulos, se amplía el reto de cómo estudiar la Biblia. Hay también un reto nuevo sobre dones, hay un test donde usted lo puede realizar y a través de ese test tener más certeza de qué es, qué regalo, qué don le dio Dios y en qué ministerio usted puede trabajar dentro de la iglesia local. Así que por favor, véalo y adquiéralo, esta nueva edición de este libro en amazon.com. Si a usted se le es difícil adquirirlo, por favor, contácteme a través de la página de Podcast Enlazadas y con mucho gusto yo se lo puedo hacer llegar para su grupo de mujeres. Si usted es directora, líder o simplemente pertenece a una iglesia local y usted quiere tener esta mentoría a través de este libro. Así que le invito a que por favor vaya y vea ahí la reseña de este libro de Enlazadas. Es un libro de trabajo, por lo tanto, pues se tiene que comprar físico porque se van a responder ahí preguntas y hay otras cosas que ustedes van a estar haciendo. Bueno, pues ya dicho todo esto, ahora sí vamos a empezar con el tema de hoy. Hoy vamos a ver a una de las mujeres que yo casi estoy segura que muchas de nosotros pasamos desapercibidas. Y es Débora. Débora, quien es o fue nodriza de Rebeca, y eso lo tenemos en Génesis 24, 59, donde dice así la palabra del Señor.
Es la primera mención que hace de Débora, la nodriza de Rebeca. Dice aquí, y enviaron a su hermana Rebeca y a su nodriza con el siervo de Abraham y sus hombres. O sea, aquí está dando una mención sobre que hubo alguien, una nodriza es alguien que cuida a un bebé como si fuera su hijo y hasta lo llega a amamantar cuando la mamá no puede hacer esa acción de amamantar. Y es alguien, es como lo que hoy conocemos como las nanas, pero la nodriza, no, aparte de cuidar esos bebés, les alimentaba con su propia leche, ¿verdad? Y yo me puse a investigar, yo dije, ¿cómo puede una mujer que tal vez no ha tenido hijos, o si los ha tenido y no está en la etapa de lactancia, cómo puede amamantar y que tenga leche para alimentar un bebé que no es suyo? Pues investigué y todas las mujeres tenemos esas conexiones de esas glándulas donde se genera la leche y que solamente se necesita activar. ¿Y cómo es activarlas? Cuando el bebé succiona en el seno materno, se activa y esas conexiones donde se produce la leche y se empieza a producir leche. Algo que el Señor regaló, ¿verdad?, a la mujer, y por eso esas nodrizas pueden alimentar también a la bebé. Bueno, también tenemos que el significado de Débora es una palabra que se deriva del hebreo se deriva como abeja, avispa, algo muy, muy, muy singular que yo no sabía, y que propiamente pues es una palabra que tiene que ver con aconsejar, anunciar, conceder, contestar, declarar, determinar, o sea, tiene demasiados sinónimos esta palabra de Débora. Y pues yo creo que siempre hemos dicho que los nombres bíblicos, su significado es muy importante porque tiene mucho que ver con la personalidad de valga la redundancia, de la persona. Así que aquí vemos que este significado de Débora tiene muchos, muchos significados como responder, seguir, someter. Y en este sentido, pues Débora estaba siendo como, se puede decir, como sustituta de la mamá de Rebeca. Y no solamente eso, no solamente fue sustituta, ¿verdad? Perdón, no fue solamente nodriza de Rebeca, sino también se quedó viviendo con Rebeca y cuando Rebeca tiene a Isaac y Jacob, también fue nodriza de Jacob. Así que no solo fue su nodriza, se puede decir que fue su consejera, quien también era como una segunda mamá aparte de Rebeca para con Jacob. Así que, bueno, como ya les dije, la palabra nodriza, su raíz hebrea realmente viene de amamantar, de criar, de dar pecho, que es lo que les estaba diciendo, ¿verdad? De hijos que no son hijos, de una mujer que no parió a ese niño, ¿verdad? No es su hijo. Sin embargo, se da la tarea de criar un hijo ajeno y que al momento de tener ese vínculo de amamantar a ese bebé, pues se crea esa conexión, esa relación, ese enlace tan profundo que ya después se ven como hijos, ¿verdad? Ahorita me estoy recordando que me comentaba mi mamá que mi tía, la más chica, ¿verdad? Y uno de mis primos, los más grandes, de sus hermanas, la mayor, como nacieron en el mismo tiempo, tanto mi tía como mi abuelita fueron mutuamente nodrizas porque se dicen que mi primo y mi tía son hermanos de leche porque los dos fueron amamantados por dos mamás. Qué bonito
Qué bonita bendición de que Dios nos da ese privilegio. Así que si usted no ha sido mamá o usted adoptó un bebé, pero no lo tuvo biológicamente, lo podría amamantar, ¿verdad? Ese es un dato curioso. Así que para esos tiempos del Antiguo Testamento, para esos tiempos históricos bíblicos, una nodriza en realidad era una mujer de mucha confianza y por tanto de mucha estima para la familia. En realidad llegaba a ser parte de la familia porque no solo era cuidar y amamantar a ese niño, sino era apoyar a la mamá durante todo el proceso de crecimiento de ese bebé. Y cuando la mamá no podía tener ese tiempo con el bebé, lo tenía la nodriza. Así que prácticamente una nodriza se podía quedar todo el tiempo con esa familia hasta otra generación, como fue en el tiempo de que si fue nodriza de Rebeca, ¿verdad? Imagínense, después siguió siendo también nodriza de su hijo Jacob. Así que ahí, pues, más o menos un niño en ese contexto histórico, y tal vez todavía hoy mamás amamanten a sus bebés hasta los 2 años, ¿verdad? O un poquito más. Así que por eso las nodrizas permanecían tanto tiempo, pero les digo, si se tenían más hijos, pues ya se quedaba ahí como parte de la familia. Y bueno, ¿por qué debiéramos de tomar en cuenta a esta mujer de la Biblia que no habíamos tenido conciencia de que estaba, ¿verdad? Algunas de nosotras, al menos yo, que Débora está puesta y escrita ahí como la nodriza de Rebeca. ¿Por qué Dios permitió que estuviera ese nombre ahí? Porque definitivamente Rebeca, la nodriza de Rebeca, tuvo que haber sido una mujer de mucha influencia en la vida de ella. Tuvo que haber aportado bastante a su crecimiento de Rebeca, no solo físico en obtener su leche, sino yo creo como también como consejera, como les digo, como segunda mamá de la mamá de Rebeca, y ha de haber tenido apoyo, consejos de Débora, y ha de haber acompañado a muchos eventos de su vida desde su niñez, pero también la acompañó cuando conoció a Isaac, cuando tuvo ese encuentro, cuando fue escogida como esposa de Isaac, la acompañó cuando fue no solo esposa, sino madre. O sea, Débora tuvo un lugar muy, muy importante en la vida de Rebeca. Así que si tú eres una mujer que no tuviste esos hijos físicamente, biológicamente, pero fuiste parte del crecimiento, pudiste haber sido una abuelita, una tía, una amiga o simplemente una trabajadora que después se volvió parte de la familia, bueno, pues siéntete halagada porque Dios también vio y puso sus ojos en mujeres como tú, que en algún momento de la vida han sido segundas mamás de esos hombres o mujeres que ya los vieron crecer y que esa labor es muy importante. Y si Dios la menciona es porque para Dios es muy importante y por tanto tú eres muy importante ante los ojos de Dios. Así que vemos aquí cómo Débora tuvo tanta influencia en Rebeca y miren, en realidad Rebeca pues fue una de las mujeres que hoy día se le considera para el pueblo judío matriarca. Ellos van y buscan a donde estuvo o fue enterrada Rebeca y la consideran una gran mujer de Dios, el pueblo judío, nosotros también. Pero ¿quién estuvo detrás de que Rebeca es considerada hoy una matriarca y una gran mujer de Dios? Pues su nodriza Débora. Y lo remarco porque fue muy importante para la vida de Rebeca. También estamos viendo aquí, vamos a ver algunas otras citas, déjenme buscar. Bueno, estoy tratando de ver qué citas les puedo comentar, pero vemos que también, como les dije, Débora no solamente fue nodriza de Rebeca, sino también se trascendió a la siguiente generación que era de Jacob. Obvio, vio nacer a Isaac, a Esaú y Jacob,
y estuvo en los momentos también más importantes de Jacob, esta Débora. Así que vio cómo Débora constató ese cambio de Jacob a llamarse a Israel. Y seguramente cuando Rebeca no pudo estar en esos momentos importantes de Jacob, sí estuvo Débora. Ahí estuvo apoyándolo y contando con ella en todo momento. Bueno, vemos más adelante en Génesis 27:46, donde Rebeca pronuncia sus últimas palabras. Lo voy a leer, donde dice en Génesis 27:46, y dijo Rebeca a Isaac, estoy hastiada de mi vida por causa de las hijas de Het. Si Jacob llega a tomar mujer de entre las hijas de Het como estas, de las hijas de esta tierra, ¿de qué me serviría ya la vida? Aunque no se menciona específicamente aquí en la Biblia, en el Antiguo Testamento, sobre la muerte, ¿verdad?, de Rebeca, sí se sabe, ¿verdad?, que fue sepultada también en la cueva junto a Abraham, Sara, como lo dice Génesis 49:31. Y pues es interesante que aquí pues Jacob se refiere, ¿verdad?, a su mamá como la mujer de Isaac y no como su madre meramente. Y no habla tampoco de su sepultura. Pero ¿qué creen? Que sí se habla de la muerte de Débora. En Génesis 35:1 dice, dijo Elohim a Jacob, levántate, sube a Betel y habita allí y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de Saúl, tu hermano. Luego en el versículo 32 dice, entonces dijo Jacob a su casa y a todos los que estaban con él, quitar los dioses extraños que hay entre vosotros, purificaos y mudad vuestras ropas. Luego en el versículo 3, levantémonos y subamos a Betel y haré allí un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Y en el versículo 4 dice, le dieron pues a Jacob todos los dioses extraños que tenían en su mano y los zarcillos que tenían en sus orejas, y Jacob los enterró bajo la encina que había junto a Siquem. Después en el versículo 35 dice, luego partieron y un terror sobrenatural sobrecogió a las ciudades circunvecinas, por lo cual no persiguieron a los hijos de Jacob. Y en el 6 dice, y llegó Jacob a Luz, que es Betel, en tierra de Canaán, él y todo el pueblo que estaba con él. Y en el 35, versículo 7 dice, y edificó allí un altar y llamó el lugar Betel, porque allí se había revelado a Elohim cuando oía delante de su hermano. Y ahí viene el versículo importante, ¿verdad?, donde menciona a Débora, Génesis 35:8. Entonces murió Débora, nodriza de Rebeca, y fue sepultada en la parte baja de Betel, debajo de la encina, y él la llamó Alon Bakut. ¿Por qué estaría mencionado en este versículo, en este capítulo de Génesis 35 y versículo 8, que murió Débora? Ahí sí se menciona. Bueno, podemos aludir que fue porque, les repito, Débora estuvo en los momentos más importantes de la vida de Jacob o Israel, y Jacob o Israel le tenía tanto amor y cariño a Débora, obvio, como si fuera una segunda madre, que fue importante para Dios que quedara registrada la muerte de Débora y dónde fue sepultada, ¿verdad? Y bajo un árbol. Y prácticamente murió muy enseguida de Rebeca, ¿verdad? O sea que ahí, pues Jacob tuvo doble pérdida, la pérdida de su mamá biológica Rebeca y la pérdida de su segunda mamá, Débora. Y este árbol donde ahí se sepultó a Débora, la nodriza de Rebeca, que se llama Alon Bakut, que significa en hebreo el roble del llanto o del luto, y que prácticamente este árbol fue puesto como monumento. Y en griego significa este árbol duelo.
Así que es muy importante que esto haya quedado registrado en la Biblia. Si se quedó ahí es porque es importante para Dios. Así que para todas aquellas hermosas mujeres que han sido nodrizas, nanas, segundas mamás, siéntanse abrazadas, siéntanse confortadas de que el Señor ve que su trabajo es enorme también para ustedes. Así que, bueno, como les decía, pues Jacob tuvo 2 duelos. Y bueno, ya para el capítulo 36, vemos que ya pues ahí Jacob ya tenía 99 años cuando él sube a Betel y pues toda la gente, toda su familia, sus hijos permanecieron ahí en Betel y ahí pues él, Jacob, edificó un altar a Dios, a Jehová, que se había parecido a él y permanecieron ahí por 6 meses. Y bueno, aquí vuelve a mencionar, fíjense, en el versículo 4 de Génesis 36, dice, y en ese tiempo, Débora, la hija de Uz, ahí ya da otro dato de quién era hija Débora, hija de Uz, y vuelve a mencionar, nodriza de Rebeca, quien había estado con Jacob, murió. Vuelve a mencionar la muerte de Débora. Y vuelve a mencionar, y Jacob la sepultó debajo de Betel, bajo un roble que estaba allí. Rebeca, luego en el versículo 5 dice, Rebeca, la hija de Betuel, la madre de Jacob, también murió en ese tiempo en Hebrón. Lo mismo que Kiriat Arba, y ella fue sepultada en la cueva, ¿verdad? Donde estaba sepultado también Abraham, que había comprado a los hijos de Het. Y dice en el versículo 6, bueno, da un dato, que no estamos hablando precisamente de Rebeca, pero como un dato, Rebeca fue de 133 años y ella murió, y cuando Jacob oyó que su madre Rebeca estaba muerta, él lloró amargamente por su madre e hizo gran luto por ella y por Débora, la nodriza, debajo del roble. O sea, tuvo un duelo tremendo Jacob, porque murieron muy seguiditas, y llamó el nombre de ese lugar Alon Bahut, que ya dijimos que significa el árbol que llora o el árbol que está padeciendo duelo. Por tanto, pues si está ahí mencionada ya una segunda vez la muerte de Débora, quiere decir que fue una persona tan importante en la vida generacional de la familia de Rebeca y de Jacob, en el cual pues se le está recordando aquí en la Biblia, y nosotros también queremos recordarla y queremos también que ustedes conozcan a esta mujer que es, nunca yo la he estudiado en todo mi tiempo de cristianismo, que son más de 30 años, nunca había yo estudiado a esta mujer tan importante, que si está mencionada en la Biblia es porque para Dios era importante mencionarla. Y así que hacemos memoria de Rebeca. Y bueno, como dice el Salmo 116:15, estimados a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Así que así terminó la vida de Débora después de ser una mujer muy servicial, una segunda madre para Rebeca y después para su hijo Jacob, y de haber servido tantos años en esta familia. Y pues bueno, de alguna manera, después de que Dios bendijo a Jacob y lo llamó a regresar a su tierra de nacimiento, pues vemos ahí las muertes de Rebeca y de Débora. Y bueno, yo creo que hasta aquí pues le estamos dejando, ¿verdad? Estamos viendo esta vida tan hermosa que nos muestra Dios a través de Rebeca. Y pues damos gracias a Dios por esta vida, esta hermosa vida que el Señor permitió que fuera escrito y que pues ahí se quedara plasmado en el Antiguo Testamento. Y bueno, ¿qué podemos aprender por último de Débora? Pues de Débora podemos aprender que Dios toma en cuenta ese amor y servicio
a personitas que no son nuestros hijos, que los tomamos como hijos. Tal vez usted ha sido una mamá también espiritual, ha discipulado a otras mujeres, a otras jovencitas, y usted va siendo una mamá espiritual para esas jovencitas. Estamos viendo el gran corazón de servicio de estas mujeres como Débora, que sin haber tenido a un bebé dentro de su vientre por 9 meses, si es que llega a ese término, que es el término normal, toman a esos bebés como hijos 100%, y entonces estamos viendo que cuando usted adopta un hijo es como haber tenido prácticamente ese hijo también en su vientre. Y vemos realmente que Débora fue una sierva leal, una sierva muy confiable, una sierva con mucho amor, primeramente a Dios, para haberlo tenido para con Rebeca y sus hijos. No sabemos, no se dice si Débora se casó, si tuvo hijos, cuántos años exactamente vivió, pero lo que sí sabemos es de su gran servicio, y esto es de mucha, mucha estima a los ojos de nuestro Dios, y por eso quiso que se pudiese escribir en la Biblia cuando ella murió. Así que damos gracias a Dios por la vida de Débora y por ese regalo que Dios le mostró a Rebeca y a Jacob a través de Débora como nodriza. Y damos muchas gracias por todos estos aspectos que pudimos aprender hoy. Así que si usted tiene en su familia a una nana, una nani, a una nodriza, por favor, valórela, tómela como parte de la familia, porque ellas también pueden ser consejeras, pueden ser apoyos muy fuertes a los hijos, y dejó un legado tan hermoso como vemos aquí en la vida de Rebeca, que también fue trascendente para la otra generación con Jacob, siendo esa segunda mamá que aconsejó, que exhortó, que ayudó bastante, y por lo cual pues la pusieron a cargo primero de Rebeca, luego de Jacob, y por ser esa mujer tan fiel, esa mujer tan dedicada a hijos que no eran sus hijos, lo vuelvo a repetir, biológicos, tuvo el privilegio de pasar sus últimos días en la familia de Jacob, al lado de esta familia que la tomó como parte de la familia, y de ser valorada y de ser escrita en la Biblia como parte de ese linaje que hasta el día de hoy también es parte del linaje de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo estoy segura que nuestro Señor Jesucristo pues sí conocía muy bien esta parte de Débora, no solamente como Dios mismo, sino en su parte humana, que él se sabía y estudiaba la Torá y sabía del gran trabajo que tienen las nodrizas y de esas segundas mamás. Así que yo doy gracias a Dios también, porque a veces nuestras tías, como para mí mi tía, la menor de mi mamá, también es como mi segunda mamá. Yo puedo también saber que si necesito de ella, ella está ahí, porque lo ha estado en muchas etapas de mi vida, sin menospreciar, claro, el trabajo de mi mamá como tal, ¿verdad? Que también, pues obvio, ella ha estado en mi vida. Pero sí quiero darle ese honor a esas segundas mamás, y con esto, pues, decir que para Dios es importante todas aquellas mujeres que forman parte o que han sido mencionadas en la Biblia. Como vimos, Débora fue mencionada muy poquitas veces en la Biblia. 2 veces se menciona cuando ella muere y del gran dolor que le causó a Jacob. Y bueno, cerramos entonces este inicio de esta serie de las mujeres de la Biblia que no han sido muy estudiadas, muy mencionadas, y que nosotros lo vamos a hacer en esta ocasión porque queremos conocer más del carácter también de Dios y de cómo trasciende a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque pues Débora, la nodriza de Rebeca, de alguna manera también forma parte del árbol genealógico de nuestro Señor Jesucristo. Así que sin más, doy gracias a Dios por este tiempo, por tener este enlace con ustedes, y como siempre les digo, seguimos enlazadas a Cristo, enlazadas entre nosotras, y nos vemos en otra ocasión con otra mujer que va a ser sorpresa, otra mujer que casi no es mencionada en la Biblia y que la vamos a tener
pronto en estudio. Que Dios les bendiga y gracias por mantenerse enlazadas. Hasta luego.